Severiano Hernández Vicente, soy subdirector general de los archivos estatales desde el 1 de julio de 2008, perdón, y bueno, pues formo parte del Consejo Intergubernamental de Iberarchivos. Se trata de un programa para el impulso del desarrollo de los archivos y sobre todo, por tanto, se trata de un programa de cooperación y de colaboración para impulsar los archivos. Por tanto, considerábamos que deberíamos centrarnos en los archivos que están en un estado de desarrollo más incipiente o que necesitaban esas ayudas. Bueno, a partir de ese momento también reconsideramos la necesidad de replantearnos que las relaciones son también de ida y vuelta, es decir, que de la misma forma que hay archivos españoles pues en México o de personas relacionadas con España o de nacionalidad española, o fondos, o por ejemplo en Chile con el Fondo de los Jesuitas o en otra serie de países, ocurre exactamente lo mismo en el caso español, donde exiliados de las dictaduras chilena y argentina y por otra serie de razones. El impacto que tiene, bueno, pues es un impacto fundamentalmente en el ámbito profesional, con los profesionales de los archivos, que estamos, bueno, yo creo que así es desde el año 60 o 61, donde cuando Vicenta Cortés y otra serie de personas abrieron el tema de la cooperación internacional a nivel global con todos los países de Iberoamérica. Es un impacto entre la comunidad profesional. Bondades y beneficios que tiene Iberarchivos. La posibilidad de mejora, no solo de proyectos de descripción, sino también de mejora de las infraestructuras y los equipamientos de los archivos. Como bien saben, es que hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera cuestión es que el origen y la base jurídico-administrativa de todos los países, incluido España, están basados en un tipo de derecho que es el derecho común o el derecho romano, es decir, en su vertiente del mos italicus o del derecho común, en el cual, bueno, pues determina después no solamente un derecho civil, sino también un derecho administrativo como rama específica del derecho civil. Y todos los actos jurídicos tienen que estar documentados. Eso nos separa radicalmente el ámbito latino de lo que sería el derecho consuetudinario o el derecho de los pueblos anglosajones. Es decir, el hecho de que todos los actos jurídicos tengan que estar documentados determinan la importancia de que tienen los archivos tanto en España como en Portugal, como diría también en Italia, que es, digamos, uno de los países que en este momento está en una situación más compleja desde el punto de vista profesional, pero sus archivos innegablemente son importantísimos, como lo es, por ejemplo, el Archivo Vaticano para todos nosotros. Bueno, al margen de toda esta serie de circunstancias, lo que sí está muy claro es que hay una continuidad en el régimen jurídico de las instituciones. Es verdad que hay una ruptura a partir de los procesos de independencia en América, pero sobre la base de un mismo derecho, de un mismo procedimiento y de una transformación progresiva de las instituciones. Es decir, el régimen municipal continúa, la geografía eclesiástica no se altera, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera también, digamos, la estructura administrativa marcadas por las audiencias siguen en vigor durante años a partir de los procesos de independencia y, lógicamente, la conformación durante este siglo ha determinado también, bueno, y otros procesos nacionales de los diferentes países, como ocurre en el caso mexicano, por ejemplo, con las pérdidas y anexiones de territorios mexicanos por los Estados Unidos. Es decir, todo este tipo de cuestiones, pero en lo básico y fundamental, los procedimientos, el derecho y también la forma de hacer desde el punto de vista administrativo es el mismo en todos los países. Y por eso creo que el término Iberarchivos es un término muy apropiado para designar a los países, a los archivos de todos nuestros países. Iberarchivos ha tenido una cosa que es muy importante. En primer lugar, poner un programa sobre la mesa de los jefes de Estado y jefes de gobierno que tiene como objeto los archivos ya de por sí ya es importante. Es decir, ya requiere, por ejemplo, la atención de los gobernantes.
En segundo lugar, se ha trabajado sobre temas increíbles. Se ha tratado sobre derechos humanos, sobre discriminaciones de colectivos, como ocurre con el caso de las mujeres, de los niños o de los mayores, de procesos como el proceso guerrillero de Colombia, o es decir, análisis de las comunidades indígenas en determinados países, y también sobre situaciones comunes, como por ejemplo es los exilios, tanto de ida como de vuelta. Es decir, cuando digo de ida o de vuelta, digo de americanos en España y de o Portugal, porque también aquí no hay que olvidar la importancia que tiene la comunidad lusa, tanto en Brasil como en Portugal, y los españoles también que inician el camino de, sobre todo en los casos de México, en los casos de Colombia, en los casos de Argentina, y en menor impacto, pero también en el caso de Chile, creo que son, y de Chile y Venezuela, creo que son situaciones, y de hecho pues hay importantes archivos de un lado y de otro. ¿Eso qué ha conllevado? Pues ha conllevado que también la unión y el impulso que colectivamente ha tenido el programa haya llegado por primera vez a los ciudadanos en general, a los ciudadanos. El tema de los archivos es un tema minoritario, es un tema restringido a ciertos sectores de profesionales y a ciertos sectores culturales. Es decir, no es un fenómeno de masas como con los directores de los archivos latinoamericanos, del programa Iberarchivos, concretamente en la última reunión que tuvimos en Sevilla. Por ejemplo, con motivo de la exposición, de la última exposición que hemos tenido, del viaje de Magallanes y Elcano, por ejemplo, pues en 3 meses y medio hemos tenido más de 320, 340.000 ciudadanos que han visitado el archivo de India. Es verdad que el tema del coronavirus va a plantearnos un tema que es fundamental. Es decir, yo creo que este tipo de visitas masivas y de movimientos masivos en torno al turismo cultural, en el que hay intereses de otra naturaleza, pues yo creo que va a tener un parón importante. Desde el punto de vista de las instituciones, pues no todos los archivos pueden asumir, por ejemplo, recibir a la cantidad de usuarios que ha podido, entre otras cosas porque las infraestructuras y los medios de los archivos son muy limitados, en muchos casos limitadísimos. Pone en la mesa de los gobernantes, de los jefes de Estado y de los jefes de gobierno una realidad sin la cual no se puede existir, porque aquí los archivos son, en principio, 3 cosas. Los archivos en un Estado social y democrático de derecho son la garantía de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones, inclusive en los momentos en los cuales estamos ante países con regímenes dictatoriales, porque los documentos de los archivos acreditan la represión que sufren los ciudadanos, y eso le da, es garantía del poder, de la reclamación de las restituciones necesarias a todos ellos. Esto creo que desde el punto de vista humano es una cosa muy importante. En segundo lugar, son muy importantes desde el punto de vista cultural, porque ponen de manifiesto también cuál es la memoria o el íter que desarrollan los pueblos durante el transcurso de su existencia, tanto en la corta como en la larga duración, porque a veces que tenemos unas cosas que son importantísimas, que es la cultura. Y desde el punto de vista de la cultura, creo que tenemos 2 lenguas que son importantísimas, es decir, el español, la importancia o la valoración que otorgo también a la lengua portuguesa, al portugués. Creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Es decir, tenemos que plantearnos a todos los niveles, en el ámbito iberoamericano, es el tema de la calidad en los procesos de trabajo, en el desarrollo de procesos de trabajo. Es decir, no se trata de poner en un ordenador la información que leemos en una página y resumirla tal como viene esto, sino se trata fundamentalmente de algo que es fundamental. Hay que comenzar a hacer investigación archivística. E investigación archivística, eso tiene que generar unos procesos o unos resultados que están absolutamente y totalmente vinculados con la calidad de la información que ofrecemos a los usuarios. Es decir,
Aquí hay mucha preocupación, por ejemplo, entre los archiveros en los temas del acceso. El acceso de los ciudadanos a los... Muchísimo. Bueno, yo siempre he tenido mucha más preocupación y he trabajado en temas tan delicados como es el tema de la memoria histórica o la reincorporación de los archivos de los partidos y políticos y los sindicatos desde mediados de los 80. Yo he tenido mucha más preocupación en toda la ingente montaña de documentos que tenemos en los archivos y de los que no sabemos prácticamente nada. Este es uno de los problemas, el problema del acceso a los fondos que no tienen tratamiento documental. Es decir, hay que intentar programar, hacer una programación profesional de las actividades, ¿no? Y sobre todo la interrelación con otras disciplinas afines. Por ejemplo, el museo el magnífico Museo del Oro de Colombia. Bueno, todo eso se puede interrelacionar con los fondos que hay en el Archivo de Indias y con los fondos que hay en el Archivo de la Nación de Colombia. Todo ese tipo de cosas tenemos que interaccionar con las instituciones que trabajan en ámbitos más o menos, no en el mismo ámbito, en ámbitos paralelos. Los archivos tienen su propia metodología y esa es la metodología que tenemos que ser muy rigurosos. Por eso yo creo que hay una cosa que está muy bien y que yo siempre abogo, es decir, la colaboración con estas instituciones.